Mis hermanos, hoy muchos más estamos más conscientes al oír noticias, informes, de que la tragedia es mucho más grande de lo que habíamos pensado hace unos días atrás. Es tan grande el desastre que hoy Guatemala como Estado, como nación, reconoció que tuvo que pedir hoy ya formalmente ayuda internacional. No puede seguir el ejército de Guatemala, los cuerpos de socorro, los bomberos, los voluntarios, seguir con esa labor de rescate porque resulta que es demasiado grande. También se sabe, ya se está conociendo de que personas que conocen, se salvaron y conocen en las aldeas que vivían, que realmente es casi seguro que hay miles de personas todavía que están bajo esa arena y bajo la sustancia que el volcán de fuego expulsó. Que Dios tenga misericordia de Guatemala. La promesa está. Recordemos aquel pasaje de Isaías 54, que dice que aunque los montes tiemblen, aunque las montañas se vengan abajo, dice, pero mi misericordia no se apartará de ti. Que así sea, Señor, por favor, que tu misericordia no se aparte de Guatemala, ni de los guatemaltecos, Señor. Y que hoy podamos entender el mensaje que tú quieres dar a Guatemala, a los no creyentes, a los cristianos y al pueblo en general. Por favor, Señor. Vamos a leer la Escritura en el Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículos 1 al 5. En la Nueva Traducción Viviente dice así: En esos días le informaron a Jesús que Pilato había asesinado a varias personas de Galilea mientras ofrecían sacrificios en el templo. Jesús entonces expresa lo siguiente en el versículo 2. ¿Piensan que esos galileos eran peores pecadores que todas las demás personas de Galilea? Preguntó Jesús. ¿Por eso sufrieron? Y él responde, de ninguna manera. Y ustedes también perecerán a menos que se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Dios. ¿Y qué piensan de los 18 que murieron cuando la torre de Siloé les cayó encima? ¿Acaso eran los peores pecadores de Jerusalén? No. Y les digo de nuevo, a menos que se arrepientan, ustedes también perecerán. Mis queridos hermanos, la verdad central, la verdad divina, el principio eterno que nos enseña este pasaje es que las catástrofes, las tragedias, como el asesinato en este caso de los galileos que estaban ofreciendo sacrificios en el templo, la tragedia de que la torre de Siloé se desmoronó y mató a 18, esas tragedias, las catástrofes nos llaman al arrepentimiento. Ese es el mensaje que Jesús está diciendo a los que le escuchan y a Jerusalén. Y nos lo dice a nosotros hoy en Guatemala, tras ver cómo estos 3 departamentos que son los más afectados, Zacatepeques, Escuintla y Chimaltenango, ahora con tanta pérdida humana, con tantas pérdidas materiales y con pérdidas millonarias, con otros sectores colaterales de comercio, de economía y demás. Así que, en primer lugar, el texto nos relata esas 2 catástrofes. La primera se relaciona con los galileos. Los galileos se caracterizaban por ser un poco violentos, muy nacionalistas,
defendiendo su pueblo, Galilea, Jerusalén. Muchos de ellos se les conocía como aquellos que iniciaban algunas revueltas o algunas revoluciones o se enfrentaban contra el mismo imperio romano. Pero no por eso dejaban de ser israelitas, no por eso dejaban de ser hombres que buscaban a Dios. Y estos hombres estaban en un día ofreciendo sacrificios de corderos y de otros animales, ofreciendo la sangre a nuestro Dios, al Dios de Abraham, de Jacob, de Isaac. Pero en el tiempo de Pilato, le habían informado de que estos mismos de alguna manera habían participado en alguna componenda y que no eran galileos muy tranquilos, que digamos. Así que los soldados romanos se disfrazaron de gente común, pero también llevaban guardadas espadas y también una especie de garrotes o palos. Se mezclaron entre la gente, lograron entrar al templo y los asesinaron. Cuando Jesús escucha esto y están los discípulos y la gente que le está escuchando también le dice, ¿creen ustedes que estos galileos que murieron de esta manera trágica eran peores pecadores que todas las demás personas de Galilea? ¿Creen ustedes que a los que son más pecadores y son peores que otros, solo a ellos les vienen las tragedias? Y la respuesta es, de ninguna manera, no es así. Y va a explicar más adelante nuestro Señor Jesucristo qué es lo que está detrás de las tragedias, los desastres que nuestro Dios permite. También habla acerca de la otra tragedia, del derrumbamiento de la torre de Siloé. En la Escritura no hay mucho detalle de esta tragedia, pero es muy clara. Por el tiempo de haber sido construida la torre, por algún defecto en la construcción, por algún temblor, o algo hizo que los cimientos de la torre no soportaran, de tal manera que en el momento que se derrumbó, mató a 18. Una tragedia, una desgracia, un desastre. Y Jesús nuevamente, cuando está allí, saca a colación esta otra tragedia, este otro desastre. Y les dice, entonces, ¿y qué piensan ustedes? ¿Qué piensan de los 18 que murieron cuando la torre de Siloé les cayó encima? Versículo 4. ¿Qué pensamos nosotros, incluso como cristianos, cuando ocurrió esto? Las preguntas surgen naturalmente a la mente y al corazón. ¿Por qué Dios permitió que tantas familias murieran? Que cientos de miles de personas se queden sin casa. Que muchas personas hayan perdido a sus seres queridos, familias completas, y se hayan quedado solos. ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué aconteció eso? ¿Qué piensan las personas que no son cristianas cuando algo acontece? Ahora, él se está refiriendo más a sus discípulos y a la gente que confía en Dios y a la gente que ha creído en Él. Y la tendencia, cuando le preguntan a uno qué puede pasar, uno puede pensar que realmente es juicio de Dios, o porque eran muy pecadores, o porque tenían maldición sobre sus vidas, o porque se lo merecían. Pero el Señor Jesús entonces nos descubre y nos enseña la primera verdad. Hemos dicho que la verdad
que sobresalta en general es el tema de la predicación. Las catástrofes nos llaman al arrepentimiento. Pero la verdad, número uno, que sacamos también de ahí es que las personas que sufren catástrofe no son las más pecadoras siempre. Aprendámoslo de una vez. Las personas que más pruebas sufren no siempre son las más pecadoras. Las personas que les viene tribulación, que les viene pérdidas y que les acontece grandes cosas, no son las más pecadoras. Uno puede pensar así y se está equivocando. Por eso Jesús le dice a los discípulos, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué piensan de lo otro? No vayan a pensar que eso les aconteció a ellos porque eran más pecadores que ustedes, o eran más pecadores que otros de Galilea u otros de Jerusalén, en el caso de la torre de Siloé. Ya en el Antiguo Testamento había un pensamiento generalizado dentro de los religiosos. No hablo de la gente más espiritual como Job, no, sino de los religiosos. Y el pensamiento religioso es aquel que le ha venido una prueba, una desgracia, un accidente, una pérdida, una catástrofe, pecado escondido tiene. Algo está haciendo ahí que Dios le tuvo que tratar de esa manera. Cuando uno lee la historia de Job, los amigos de Job, cuando llegan a consolar a Job, la primera parte la hacen muy bien, están en silencio con él. Fueron prudentes. Cuando alguien pasa una tragedia incomprensible, el apoyo correcto es ir, dar un abrazo y dar algunas palabras de consuelo, pero pues, con solo el hecho de estar a la par de la persona y guardar silencio, eso ya es un consuelo. Pero en la segunda parte, cuando nos relata el texto, que estos amigos de Job llegan para consolarle cuando le vino la tragedia grande a Job, cuando él pierde absolutamente todo. Después de tener tanto, tenía muchos hijos, tenía muchos criados, siervos y siervas, tenía muchísimo ganado, vacas, ovejas, bueyes, corderos, carneros, cabritos, muchísimo. Tenía mucho oro, mucha plata. Tenía abundancia, tenía salud, tenía un hogar, lo tenía prácticamente todo. Pero el desastre, la catástrofe que le acontece, unos fueron quemados por fuego, otros les cayeron las construcciones encima y los mataron, otros vinieron a ser asesinados por bandidos que vinieron para robarles, y de pronto lo pierde todo. Y a la tragedia se le suma la pérdida de la salud. Él pierde la salud. Ante esa tragedia, los amigos, siguiendo el pensamiento religioso, es: Job, examínate. ¿Será que no has pecado y no te has dado cuenta? Y con el discurso de uno de los amigos, hacia ahí va. Dios es justo y no comete injusticias con el que es justo. Job, recapacita ahora. ¿No será que de verdad estás pecando y hay un pecado escondido en tu alma, o en tu mente, o en lo secreto no te comportas bien? El tercer amigo trata de convencerlo de nuevo, que el sufrimiento viene siempre cuando hay pecado. Ese es el argumento de los tres, que cuando viene la desgracia es por pecado viene. Por eso Elifaz le dice en una parte de cuando él está hablando: recapacita ahora, ¿qué inocente se ha perdido jamás? Tú eres culpable, le está diciendo. En otras palabras, tú eres culpable y el desastre que te ha venido es porque eres culpable. Pero el final de la historia de Job nos demuestra
que los que buscan a Dios, los que están en integridad, también sufren y a veces son los que más sufren. ¿Entendemos eso? Y tenemos el ejemplo máximo siempre, nuestro Señor Jesucristo, el hombre más perfecto, el Dios hombre más perfecto, más santo. Estoy haciendo énfasis. Jamás pecó, jamás hubo engaño en su boca, nunca. ¿Qué le caracterizó a Jesús en su vida, en su ministerio y su obra? El sufrimiento. Por eso Isaías le llama el siervo sufriente, experimentado en quebranto. Por eso cuando Jesús estaba sufriendo en la cruz decía, ¿y no que eres hijo de Dios? Si fueras hijo de Dios no estarías crucificado. Y si fueras hijo de Dios verdaderamente y si tuvieras poder, te podrías bajar de la cruz. Y podrías bajarnos a nosotros, decían los que estaban a la par de él crucificados. Y otros decían, no, Dios está castigándolo. Mis queridos hermanos, en este mundo, a veces los buenos, los que buscan, buenos en el sentido de Dios, de Cristo, de los que son temerosos de Dios, a veces sufren más que los pecadores. Claro, los pecadores van a sufrir, si no se arrepienten, el infierno y la condenación eterna. Pero aquí se sufre. Y a veces sufren más los buenos. Yo les aseguro, ahora yo les pregunto a ustedes, ¿alguno de ustedes conoció a una persona que era una persona sin vicios, amable, trabajadora, y si era casado, amoroso en su hogar, proveedor, cristiano, y de repente el Señor se lo lleva de manera joven en un accidente o algo parecido? ¿Alguien conoció a alguien así? Levánteme la mano. Yo voy a levantar mi mano también. Y conocí más de uno. Personas que uno dice desde su niñez, estudiosos, obedientes a sus padres, tranquilos, y se mueren. Y hay personas que son más pecadoras y que a veces llegan a vivir 80 y 90 años. Personas, por ejemplo, de los que hicieron tanta maldad en la Segunda Guerra Mundial, que pertenecían al ejército nazi, muchos de ellos los encontraron después y estaban de 80, 85 años, 90, ahí estaban. Ahora, si no se arrepintieron, ustedes ya saben dónde está. Pero lo que el Señor Jesús quiere enseñar aquí es que las personas que sufren las catástrofes no son las más pecadoras. ¿Mm? Ahora, como iglesia, nosotros como creyentes más de alguna vez hemos pecado como Elifaz y como los amigos de Job. Cuando uno ve que a algún hermano o a alguna familia le pasa algo, le pasa el pensamiento uno, saber qué estaba haciendo el hermano, saber en qué andaba, saber qué pecado tenía. Y tal vez el hermano estaba muy consagrado, pero el Señor le permitió la prueba a él. ¿Cuántos hermanos o hermanas en nuestra iglesia y en otras iglesias resultan con un cáncer? ¿Acaso nosotros podemos decir, es que Dios está tratando con ella? Mis queridos hermanos, Jesús dice, tengan cuidado con lo que piensen. Tengan cuidado con los juicios que van a emitir. No piensen que los que fueron asesinados ahí y los que murieron bajo la torre Siloé eran más pecadores que otros. Más bien, y aquí viene la segunda verdad, más bien les digo esta verdad, si ustedes no se arrepienten, si ustedes no se examinan, si ustedes no, al ver eso, no se vuelven a Dios, ustedes perecerán igualmente. Verdad número 2, podríamos decirlo así. Si no nos arrepentimos, y ahora hablo como guatemaltecos, hablo como nación, usted y yo ya nos arrepentimos de nuestros pecados, ¿amén? Ya nos volvimos a Dios. Pero si como guatemaltecos no nos arrepentimos al ver las catástrofes que están pasando, y pensar y ser tan indiferentes por decir, bueno, allá les pasó a ellos, no, eso no me interesa tanto a mí, sin duda
algo les tenía que pasar por esto y lo otro y lo otro y lo otro y lo otro. Si ellos no se arrepienten, van a perecer igualmente. Quizás no de la manera como fallecieron ellos, pero van a morir. Pero si no se arrepienten, perecerán eternamente, si no se vuelven al Señor. Mis hermanos, Jesús está diciendo: hago un llamado a todos los que están en Jerusalén. Les hago un llamado a ustedes, incluso que ya se convirtieron discípulos. Cuando vieron y sepan de esas tragedias, ustedes vuélvanse a Dios en su interior, examínense, y si están cometiendo algún pecado, arrepiéntanse. Porque los que murieron ahí murieron más por pecadores. Quizá alguno de ustedes puede estar en más pecado que a ellos, y ustedes piensan que no. Las catástrofes nos llaman al arrepentimiento. Cuando vemos eso de los guatemaltecos,